Pues bien, en esta oportunidad vamos a conversar acerca de la fisiología del intestino delgado y los métodos diagnósticos que tenemos para estudiar este. Vamos a entender que se trata de una estructura tubular que se extiende desde el píloro hasta el ciego. La longitud va a variar según la medición que se realice, entre 4 a 6 metros. Este va a constar de 3 segmentos, duodeno, yeyuno e ilion. El píloro va a delimitar el duodeno del estómago y el ligamento de Treitz va a delimitar al yeyuno del duodeno. El yeyuno y el ilion van a estar dentro de la cavidad peritoneal, fijados al retroperitoneo por medio de un mesenterio. No existe una referencia anatómica que delimite el yeyuno del ilion, pero se sobreentiende que el 40% del intestino va a corresponder a yeyuno y el 60% restante a ilion. El intestino delgado en toda su extensión contiene pliegues mucosos que se conocen como válvulas conniventes. Estos van a ser más notables en el intestino proximal que en el distal. También vamos a tener que van a haber características que diferencian al yeyuno del ilion. El intestino proximal, el yeyuno, va a tener una circunferencia mayor, una pared más gruesa, el mesenterio va a ser menos adiposo y va a tener unos vasos rectos más largos. El ilion, a su vez, va a tener unas arcadas arteriales más complejas y las placas de Peyer van a ser mucho más notables en el ilion. En cuanto a la irrigación arterial, esta va a proceder de la arteria mesentérica superior, la cual sigue un trayecto oblicuo desde la raíz del mesenterio hasta la fosa ilíaca derecha. Emite muchas ramas para el intestino y estas se van a unir para formar arcadas arteriales de las cuales van a emerger los vasos rectos. Estos se van a dirigir hasta el borde mesentérico del intestino para llegar al lado contrario. El grado de irrigación del intestino va a ser mayor en el yeyuno que en el ilion, pero las arcadas arteriales, como ya mencioné, van a ser más complejas a nivel del ilion. También es importante acá mencionar a la arteria iliocólica, la cual va a dar también arcadas que van a irrigar la porción de intestino distal, de ilion distal, perdón. En cuanto al drenaje venoso, vamos a tener que este va a estar dado por la vena mesentérica superior, la cual se va a unir a la vena esplénica y van a dar lugar a la formación de la vena porta. En cuanto a la fisiología, el proceso de la digestión va a implicar la trituración mecánica de los alimentos y la digestión enzimática de los nutrientes. Una adecuada absorción va a requerir la coordinación tanto de los procesos de las secreciones líquidas reguladas y un peristaltismo apropiado. Entonces vamos a hablar acerca de la digestión de los nutrientes inicialmente. Entonces vamos a hablar que los carbohidratos se van a absorber en forma de monosacáridos. Estos se deben transformar en glucosa, galactosa y fructosa para poder ser absorbidos. El almidón es un ejemplo de uno de los polisacáridos que va a ser sometido a fragmentación hidrolítica para poder ser reducido a disacáridos o monosacáridos y poder ser absorbidos. En cuanto a las proteínas, se van a digerir por acción de la pepsina. Esta acción se va a detener cuando el quimo llega al duodeno y se mezcla con las secreciones pancreáticas. A partir de este momento se van a digerir por acción de las enzimas proteolíticas. Se absorben en formas de aminoácidos, dipéptidos o tripéptidos. Esta se va a realizar con rapidez en el duodeno y en el yeyuno y con un poco más de lentitud en el ilion. Los lípidos van a estar los ácidos de cadena larga y los de cadena corta. Estos segundos van a pasar directamente a la circulación. En cambio, los de cadena larga van a unirse a las sales biliares, formar las micelas y por varios procesos metabólicos se van a formar kilomicrones que van a pasar a la circulación linfática. En cuanto al agua y los electrolitos, vamos a poder observar que 2000 cc de líquidos van a ser ingeridos diariamente y a esto se van a sumar 7000 cc de líquidos excretados para la digestión. De estos líquidos que entran en el intestino delgado se van a reabsorber el 95%, con una pérdida de 200 cc a través de las heces. La manera en la que esta se va a reabsorber va a ser por vías celulares y paracelulares.
El sodio a su vez se va a absorber en todo el intestino por transporte activo a través de bombas. El potasio, por otro lado, se va a absorber por difusión en el intestino delgado y por transporte activo en el colon. Las vitaminas se van a absorber las liposolubles con los otros lípidos de cadena larga. Las hidrosolubles se van a absorber por cotransporte de sodio, y la vitamina B12, una vez que ya se ha enlazado con el factor intrínseco producido por el estómago, se va a absorber a nivel del ileum. El calcio se va a absorber a través de proteínas fijadoras de calcio que se van a ver inducidas por un metabolismo de la vitamina D. Y a su vez el hierro se va a absorber el 3 al 6% del hierro ingerido en la dieta en forma de hierro y de hierro libre en el duodeno y en el yeyuno. Así vamos a tener que en el duodeno se van a absorber aminoácidos, disacáridos, hierros, electrolito y agua. En el yeyuno, disacáridos y monosacáridos, ácidos grasos libres, folato, las vitaminas liposolubles, el calcio, el magnesio, electrolitos y agua también. En el ileum, muy importante, la vitamina B12 con factor intrínseco y la reabsorción de los ácidos biliares. La función motora del intestino va a hacer que el quimo atraviese todo el intestino en 3 a 5 horas. Los patrones de motilidad se van a alterar con la ingestión de alimentos y la duración de los cambios va a depender de la carga calórica ingerida por el individuo. En el periodo postprandial, los movimientos van a funcionar para mezclar el contenido con las diversas secreciones y también para prolongar la exposición del quimo al epitelio absorbente. Una vez que la acción de absorción se cumple, se va a cambiar al complejo motor migratorio, que es un complejo de movilidad relativa que se va a ver interrumpida por patrones de movilidad que van a impulsar los residuos hasta el colon. En cuanto a los tipos de movimiento, vamos a tener que el primer movimiento que mencionaba anteriormente se va a tratar de las contracciones segmentarias. Estas contracciones van a ser simultáneas en diferentes segmentos intestinales y van a servir para mezclar el quimo. Se van a producir con mayor frecuencia proximal que distal. Estas se producen de forma automática en respuesta a una actividad endógena de marcapasos que se va a desencadenar por la despolarización graduada que desencadena las ondas lentas. Las ondas lentas van a determinar el ritmo eléctrico básico. Van a tener una frecuencia de 12 ondas por minuto en el duodeno y a medida que se va avanzando en sentido distal, disminuyen en frecuencia. Las contracciones peristálticas van a ser el movimiento que se desencadena de manera secundaria, van a ser altamente coordinadas y propulsan el quimo a través del intestino delgado hasta el colon. Van a tener un ritmo de 0,5 a 2 centímetros por segundo, aunque siempre va a haber mayor velocidad en la región proximal. En condiciones normales son débiles, desaparecen de 3 a 5 centímetros, ocasionando un movimiento de tránsito muy lento. Estas van a ser susceptibles a la actividad hormonal, la pueden influir la gastrina, la colecistoquinina, la insulina, la motilina. Estas van a estimular su motilidad. La secretina y el glucagón, por el contrario, van a inhibir la motilidad. La función endocrina va a ser una función compleja. Se va a comportar como un órgano endocrino, paracrino y autocrino. La función que estas van a cumplir va a ser sobre la secreción y la motilidad pancreatobiliar e intestinal. Y curiosamente, esto va a convertir el intestino delgado en el órgano endocrino más amplio. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de algunas hormonas secretadas por el intestino, como lo son la gastrina, que se va a secretar en la célula G y va a estimular la secreción de ácido y pepsinógeno por el estómago. Por ejemplo, la colecistoquinina, la cual es muy importante ya que tiene uso terapéutico también, se va a producir en las células I y va a estimular la secreción de enzimas pancreáticas, la contracción de la vesícula biliar, la relajación del esfínter de Oddi y el nivel vaciamiento gástrico, por poner algunos ejemplos. En cuanto a la función inmunológica,
La barrera inmunológica del intestino va a estar va a estar dada por la inmunoglobulina A, por mucinas, la impermeabilidad relativa del borde en cepillo de la membrana y las uniones estrechas a macromoléculas y las bacterias. El tejido linfoide asociado al intestino va a constituir el 70% de las células inmunológicas del cuerpo. Un ejemplo de este tejido van a ser las placas de Peyer, que son acumulaciones macroscópicas de folículos de células B y de áreas de células T que se encuentran en la lámina propia del intestino, cubiertas por un epitelio especial, el cual va a tener unas células que se llaman las células M, que en lugar de tener borde en cepillo van a tener pliegues, van a captar a los microorganismos y se los van a presentar a las células inmunológicas. También es importante destacar en este punto que el tubo digestivo va a estar colonizado por muchas bacterias que son esenciales para la salud. Estas van a permitir la regulación de la respuesta inmunológica a nivel del intestino. En cuanto a los estudios diagnósticos, vamos a hablar acerca de los más modernos, empezando por la enterotomografía. Esta siempre se debe realizar con doble contraste. Se puede realizar en una o múltiples fases, tanto arterial como de eliminación. Se debe adaptar la dosis de radiación a cada paciente y como beneficio agregado se pueden hacer reconstrucciones en múltiples planos, así se puede evaluar con más detalle lo que se quiera estudiar. La enteroresonancia va a proporcionar una evaluación precisa del intestino delgado, con el beneficio que no va a exponer al paciente a radiación. Esta se va a realizar con contraste oral, 1500 cc de contraste, en este caso se usa el polietilenglicol. El estudio se debe realizar con cortes ultra rápidos. Actualmente en la literatura no hay guías que recomienden el uso en enfermedad aguda. Solamente se va a usar en enfermedad aguda cuando está contraindicada la tomografía. Hay, sin embargo, múltiples estudios en los cuales se está promoviendo el uso de la resonancia como estudio de elección por lo valioso del detalle que ésta puede aportar. Por ejemplo, en esta foto se puede ver una asa de ilion en la cual se observa una adherencia que está señalada por la flecha blanca. En la endoscopia digestiva superior tenemos que es un estudio que va a ser diagnóstico y terapéutico, que permite tomar biopsias de la mucosa del tracto digestivo superior, pero que va a tener como limitación que no puede avanzar más allá del yeyuno proximal. Tiene como valor agregado que algunos endoscopios con ultrasonido pueden evaluar otro tipo de lesiones. En vista de esta limitación, se realiza la endoscopia de doble balón. Esta va a permitir la observación de todo el intestino delgado con una gran calidad de imagen y una excelente maniobrabilidad. Este va a permitir que se realice el examen a través de gastroscopia o de colonoscopia. El beneficio agregado que va a tener es la toma de biopsias e intervención terapéutica en cualquier porción del intestino que se esté estudiando. Esta va a posibilitar una evaluación adicional que no nos permite la endoscopia que hablábamos anteriormente. Entonces, esta se va a hacer a través de un endoscopio de mucha mayor longitud que el endoscopio flexible clásico, a la cual se le va a poner un sobretubo que tiene dos balones que se van a insuflar con un manómetro. Cuando se hace avanzar el endoscopio, se insufla el balón, se lo fija a la mucosa intestinal y se sigue avanzando el endoscopio. Esta enteroscopia se puede practicar de forma anterógrada, es decir, en sentido caudal, o de forma retrógrada, es decir, en sentido cefálico, como comentaba anteriormente. La videocápsula endoscópica va a ser una microcámara en forma de píldora que va a permitir tomar entre 2 y 18 imágenes por segundo. Estas imágenes van a tener una capacidad de magnificación de 1 a 8 y un tiempo medio de tránsito gástrico de 60 minutos y un tránsito intestinal de 294 minutos para un total de 350 minutos. Este va a realizar el recorrido ayudada por el movimiento del tracto digestivo, asociada a la peristalsis, y luego va a ser expulsada sin esfuerzo a través del recto. Va a permitir tomar este tipo de imágenes por todo el intestino, incluyendo también el colon.
Como conclusiones de este seminario, tenemos que saber diferenciar las asas intestinales guiándonos con los reparos anatómicos y las aseveraciones anatómicas que mencionábamos al principio para saber a qué porción de intestino nos estamos enfrentando. Siempre va a ser importante conocer la fisiología para evitar el síndrome de intestino corto y siempre debemos tener en cuenta el efecto de la resección de intestino delgado en cualquiera de sus segmentos para poder dar el adecuado soporte nutricional al paciente posterior a una cirugía. Se debe estudiar siempre de manera exhaustiva con técnicas modernas para poder dar el tratamiento más adecuado y saber discriminar cuál va a ser el mejor método diagnóstico y terapéutico en cada caso para tener los diagnósticos más precisos. Muchas gracias.